Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Somos la familia de los bautizados, reunida en torno al Señor resucitado. Somos la Iglesia santa y necesitada de purificación, porque en nosotros se mezclan el trigo de los buenos deseos suscitados por el Espíritu y la cizaña de las tentaciones del enemigo en las que a veces caemos. Confiemos en la ayuda de Dios para perseverar en el bien y seamos, como Él, pacientes y misericordiosos con los pecados del prójimo. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que siembras en nosotros la buena semilla, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres paciente y misericordioso con todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que separarás la cizaña del trigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta a tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañable, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por lo que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente la más pequeña de las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Jesús ha venido enseñando sobre la importancia del reino de Dios, y no solo ha enunciado los dichos de felicidad, que son las bienaventuranzas, sino que lo ha demostrado, ha planteado una nueva forma de ser en el mundo, en la búsqueda de la nueva humanidad o la humanización que requiere en el proyecto de Dios, para hablar de ese gran proyecto que es el reino del Hijo del Hombre y el reino final, el reino de Dios. Pero celebramos ahora esta liturgia en la que nos planteamos el modo como nosotros nos acercamos a la realidad que debemos transformar. Realidad en la que primero nos vemos en un espejo, que es la palabra de Dios. Nos damos cuenta de la problemática que vivimos, entre muchos aciertos y desaciertos, y contemplamos la posibilidad de la entrada a la plenitud del reino. Pero mientras eso se realiza en plenitud,
vamos también en el tiempo haciendo las observaciones pertinentes en nuestra propia vida para poder vivir esto que Dios quiere. Pero pensemos en los acercamientos que vamos haciendo de la fe. En un primer momento, cuando uno se acerca a la comunidad de creyentes y uno va contemplando lo que Jesús va enseñando, en esos primeros momentos, cuando uno está con toda esa fuerza que quisiera convertirse de un solo, dar ese cambio, o bien transformar el mundo. Y siente uno, se siente como aquel personaje que quiere cambiar el mundo. Luego se da cuenta de que uno no es perfecto, de que aunque tenga una iluminación bíblico-teológica, que aunque tenga todas las instancias de la vida de iglesia, como que lo que está dentro no contribuye a hacer el oficio. Ya lo decía el apóstol San Pablo. No sé qué hacer, decía San Pablo. Yo sé el bien que tengo que hacer, mas el mal que está dentro de mí no lo puedo evitar. Pues a eso vamos. Que uno ya en la medida en que va caminando en el seguimiento a la persona de Cristo, uno se da cuenta de que no es perfecto. Y uno comienza a luchar con uno mismo, pero luego viene el tiempo de serenidad, el tiempo de la paciencia para reordenar toda la vida, porque es el tiempo de dar el fruto en la madurez de la vida. De eso se trata ahora. El reino de Dios nace, crece y llega a su consumación. Nosotros notamos que existe pues la impaciencia del hombre y la calma de Dios. Para Dios, como para la iglesia, uno lo ve, pues el tiempo no cuenta. Lo que cuenta es la transformación. La llamada del Señor, pues, a cada uno de nosotros, pues nos permite ir celebrando el misterio de lo que Dios quiere. Pero si quisiéramos ordenar la vida desde la primera lectura, el libro de la sabiduría, hay un pensamiento muy importante. El texto nos habla de toda la bondad de Dios, la misericordia infinita de Dios. Dios es misericordioso. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, con mucha misericordia. Actuando así enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano. Dios juzga con misericordia. Sabe, como dice la Escritura, sabe de qué estamos formados. Tiene paciencia con nosotros. La consecuencia lógica de ese descubrimiento de lo humano es que la persona como tal debe vivir su existencial humano, perfeccionarse en el hombre, en la búsqueda de lo que el hombre es. Tiene que alcanzar la perfección de lo humano. El justo debe ser cada vez más humano. Eso despierta en nosotros el deseo también de ser mansos e indulgentes, como lo planteó Jesús. La persona en su madurez va descubriendo la mansedumbre, va descubriendo la indulgencia con la que debe actuar. El ser más humano, uno celebra que si ha recibido el perdón de Dios, uno es cada vez más misericordioso. El apóstol San Pablo insiste en un aspecto importante en la carta a los romanos. Nos dice también que hay que acercarse a Dios y hay que buscar la voluntad de Dios en oración, sabiendo que Dios tiene un proyecto sobre uno.
y que lo que uno pide dentro de su oración es que se realice ese proyecto de Dios. Solo Dios en su infinita sabiduría sabe el qué y el para qué yo he venido al mundo. Y por lo tanto mi oración se dirige en el Espíritu de Jesucristo. Si Jesucristo quiere que su reino se extienda y yo estoy llamado a contribuir, a colaborar en esto, puede ser que también yo como pecador diga, Señor, en realidad no soy la persona adecuada para continuar con ese trabajo, pero es el Señor quien me va a impulsar, me dará sus dones para continuar en el trabajo. Yo debo, por supuesto, ordenar mi vida según los principios del Evangelio, pero la fuerza misericordiosa me viene de Él. Y es lo que celebramos, que Él nos haya elegido como personas humanas, tal como somos, pero estamos orientados a vivir el proyecto de Dios. Dios en su infinita misericordia me sigue llamando, sabe quién soy, pero es a pesar de eso que el Señor me sigue llamando para abrir mi mente y mi corazón hacia Él. Contamos pues con la persona humana que está puesta al servicio de la comunidad cristiana. Ahora me encuentro con el Evangelio que es, diríamos, el centro de atención en esta celebración. Siguiendo el orden de lo que ha venido en el Evangelio planteándose, se ha dicho de que Jesús es el sembrador. Él tiró la semilla y parte de esta buena semilla ha caído al borde del camino. Ya lo explicábamos hace 8 días. Puede que uno encuentre otro pensador y se deje guiar por las filosofías, por las razones que nos da el mundo sobre determinados temas. Y que yo, pues confiado, saque mi propia síntesis y diga, bueno, esto es lo que voy a creer. Y entonces es semilla que ha caído a la orilla del camino, porque en el camino muchos han caminado y me han expresado su sentir sobre ese tema. Pero ahora Jesús está planteando una cuestión que se da en ese caminar. Las parábolas están orientadas sobre esa perspectiva en la que Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Celebramos hoy este misterio de Dios, que Jesucristo haya sembrado su palabra, es semilla de eternidad. Solo póngase a pensar qué será más adelante. Pongámosle 100 años más adelante. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi vida? Si seré, como decía Pascal en sus reflexiones, porque puedo ser ángel o bestia, decía él, para indicar que lo que yo conserve en mi vida va a proyectar en mí lo bello o lo feo. La semilla que Él sembró es la buena, la bondad, la maravilla, para proyectar en mí esta filiación divina y proyectar el futuro en la eternidad, santos entre los santos del cielo. El proyecto final es que yo llegue a la santidad. Por eso la buena semilla ha sido depositada en mi propia vida. Ahora bien, el texto en la parábola dice que mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. ¿Cuándo sucede eso? Vivimos en el mundo y la semilla de la palabra de Dios, que es buena, excelente, la amamos. Pero igual el acercamiento de otras personas pueden
hacer caer en nosotros semillas malas, semillas malas. Por eso la comparación es importante, porque la compara al trigo y a la cizaña. Mi vida puede llegar a ser resplandeciente, dorada como el trigo y blanco como el fruto del trigo. O puede crecer también dentro de mí esto que aparenta ser trigo y que solo al final me doy cuenta de que era cizaña. La cizaña se distingue porque al final, cuando da el fruto, la espiga es de color negro, ya eso es significativo. Uno evalúa como creyente si lo que recibió fue la buena semilla, tendría que ser la bondad, la santidad, pero puede que se dé lo contrario, lo negruzco de la vida del hombre, y que al final uno exprese pues actitudes negativas. Pero es lo que pasa. ¿Y en qué momento dice que le cayó esa semilla? Le cayó en el momento en que se dormía. Así sucede en la vida. Uno ha recibido la vida sacramental, pero puede que se haya dormido, es decir, no ha actuado, no ha activado su fe. Y mientras se duerme en los placeres de la vida, pues esa semilla de maldad, pues queda dentro. Por eso dice que mientras duerme, porque no se pone al tanto de la práctica de la vida de fe y por lo tanto al final ve que en realidad otros han sembrado semilla negativa en su vida. Por eso la parábola comienza a decir, ¿y de dónde viene la cizaña? Pues la cizaña viene desde el momento en que se le dio pues cabida a estas malas ideas que progresivamente fueron entrando en la vida. El enemigo llega de noche, siembra la semilla y se escapa. Y es lo que pasa, que cuando nosotros nos alejamos de la comunidad cristiana, nos alejamos de la iglesia, naturalmente recibimos otro tipo de semillas que nos llevan no al bien, sino al mal. Pero, como dice San Pablo, si por casualidad hemos caído en ese desorden, dirá, ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. Y así lo ve uno. En la madurez de la vida uno se va dando cuenta de que el tiempo ya está cerca. De un momento a otro paso a la eternidad. Y este es mi momento. Ya hay que despertar, sacar todo esto malo. Pero veamos un poquito la reacción de los siervos. Cuando observaron aquello, le dijeron al patrón, mira, ¿por qué no arrancamos la cizaña? Y el dueño dijo, no conviene, porque si arrancan la cizaña, igual arrancan también el trigo. Espérense que llegue hasta el final. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque resulta que, como hemos indicado, que la buena semilla está en mi vida y también la mala semilla está en mi vida. Como decía San Pablo, yo sé el bien que tengo que hacer, pero constato el mal que vive dentro de mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Señor Jesús, mediante la parábola, me irá planteando cómo se va a realizar este cambio. El Señor dice, déjenlos crecer. Se darán cuenta cuando venga el fruto, la espiga dorada y blanco su fruto, pero también las espigas negruzcas que tendrán esta apariencia de fealdad, serán feas. Será necesario que los mensajeros, al arrancar ya en la cosecha, todo lo malo hagan manojos y los lleven al fuego. Punto.
y entonces vendrá la cosecha de lo bueno. Jesucristo nuestro Señor nos ha permitido un tiempo determinado para ir configurándonos en la persona de Cristo, mediante las buenas obras. Pero también llevamos eso malo dentro de nosotros. Los mensajeros, los ángeles, la palabra ángelos, significa todo aquel que comunica la palabra de Dios. Y para quienes hemos pasado por esta purificación mental, nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios ha ido transformando nuestra mente. Por eso todos aquellos que han contribuido a esa limpieza mental y a la limpieza de la vida, mediante el don del Espíritu Santo, han quemado toda la cizaña que hay dentro de mí. Y han ido purificando todo esto, para que al final de la vida yo ya esté, diríamos, dejando el trigo dorado, blanco, para el final de mi vida. Hasta ahí termina el reino del Hijo del Hombre. Pero luego, tras la muerte, la parte final, vendrá entonces ya la entrega al Señor. Con cuánta alegría uno escucha a veces a personas que vivieron muy mal su vida y que pasaron por el proceso de conversión. Y que al final de su vida puedan ellos decir: bendito sea Dios que trabajé y el Señor me transformó, me perdonó, me purificó y ahora me encuentro ya preparado para el ingreso a la vida eterna. Ese proceso es el que Jesús ha planteado hoy, a fin de que nosotros vivamos esta tarea de transformación interior. No somos santos del todo, estamos llamados a la santidad, pero no somos perfectos. Vamos en ese proceso. Jesús en una oportunidad le decía él: vine a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Es la llama irresistible que quemará esta es pues la buena noticia, todo rastro de cizaña en el corazón del hombre, dejando solo el buen grano, el único que será admitido en el reino futuro. En el momento de la siega serán recogidos y arrojados al fuego todos los escándalos y todos los hacedores de maldad. No es una amenaza de castigo, sino un anuncio gozoso. El fuego de Dios, el Espíritu, hará desaparecer un día toda forma de mal. En el reino de los cielos, llegado a su cumplimiento, no habrá ya nadie que cometa iniquidad. Es el reino de Dios. Pero el reino del Hijo del Hombre hace todo este proceso transformante. Demos gracias a Dios que nos ha permitido acercarnos a Él. Quizás en un primer momento somos muy perfeccionistas y quisiéramos ya verlo perfecto en la comunidad. No, tengamos paciencia. Dios nos ha tenido la suficiente paciencia y nosotros tenemos que aprender de Él la misericordia infinita. Vivamos en plenitud los valores del Evangelio, los valores humanos, porque el justo tiene que ser cada vez más humano. Pongámonos en las manos de Dios, siguiendo la iluminación que Él nos da sobre la vida para saber cuál es su voluntad y tratar de perfeccionar al máximo nuestra vida. Y finalmente, nosotros aprendamos a tener esta visión de preparación para nuestra vida futura, permitiendo que el Espíritu Santo queme, como decía Jesús, un fuego quisiera lanzar que ya estuviera ardiendo, y que los mensajeros no se cansen de proclamar la buena noticia que entrará naturalmente al oído, bajará al corazón y transformará la vida. Quememos la cizaña que llevamos dentro
para que quede el buen producto de la vida, que es el producto que entregaremos en el momento final. Dios nos ayude pues a vivir el Evangelio. Sigamos celebrando el misterio, démosle gracias a Dios por la llamada que nos ha dado y a Él verá, nos irá preparando para ese momento final de nuestra existencia humana abierta a lo que será la transformación en la vida futura. Creo, Señor, creo, Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, creo, Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creo, Señor, creo, Señor, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creo, Señor, creo, Señor. Oremos al Señor nuestro Dios. El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad para que pidamos lo que nos conviene. Para que las comunidades cristianas acepten con paciencia y humildad el crecimiento lento, difícil del reino de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de todas las naciones promuevan los derechos de todos los ciudadanos, sin caer en ningún tipo de discriminación, roguemos al Señor. Para que los que sufren por causa de los juicios precipitados y temerarios de los demás encuentren el consuelo en el corazón misericordioso de Cristo, roguemos al Señor. Para que respetemos el juicio de Dios y no llamemos cizaña a lo que puede ser trigo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los que han fallecido por esta pandemia del coronavirus, para que el Señor les conceda el eterno descanso, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por el coronavirus y otras enfermedades, para que el Señor les conceda la paciencia y la fe en Él para poder alcanzar la salud, roguemos al Señor. Por todos los que sufren necesidad, pues este tiempo les ha llevado a la pobreza total, para que el Señor permita que personas que tienen cómo ayudar a los hermanos lo hagan, sirviendo al prójimo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración inefable del Espíritu Santo que ora en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones, como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana,
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva. Los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vayan en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.